Iniciamos el debate en Razón de Estado. Hoy vamos a discutir sobre las elecciones en Colombia y para ello tenemos a dos expertos. En primer lugar, a Ezequiel Parolari, quien es consultor político con un máster en comunicación política por la Universidad Autónoma de Barcelona, ha asesorado diversas campañas políticas en América Latina. Y Lucas Perelló, quien es profesor universitario en NYU, tiene un máster en investigación cuantitativa aplicada de la Universidad de Nueva York y actualmente es candidato a doctor en ciencias políticas. A ambos, muchas gracias por estar en Razón de Estado. Ezequiel, quisiera iniciar contigo. ¿Cómo entender los resultados que se dieron en Colombia? ¿Qué lectura política le podemos dar a ello? Buenas tardes, buenas noches y buenos días para todos los guatemaltecos y muchas gracias por la invitación. En términos colombianos, digamos, lo que se puede apreciar es que hay que entender también el contexto latinoamericano. No se puede hablar de Colombia si no hablamos previamente de todo lo que tiene que ver con América Latina. Entonces yo escucho a muchos analistas, muchos consultores y consultoras que dicen hay una gran sorpresa con lo que pasó el domingo pasado con Rodolfo Hernández. Y en realidad en política últimamente ya no hay más sorpresas, sino que hay sorprendidos. ¿Qué tiene que ver con esto? Lo que tiene que ver es que hablan mucho de los outsiders, del anti-establishment, pero esto no es casualidad, digamos. No pasó con Donald Trump en Estados Unidos, Bolsonaro, en Brasil, Milei, que es un candidato liberal en Argentina. Entonces, ya esto de que los anti-establishment están copando la cancha, el discurso anti-establishment sí está siendo escuchado por la ciudadanía, es más que nada, no es una consecuencia, es una causalidad de todo lo que está sucediendo en América Latina y en la región. Entonces tenemos disconformidad, fragmentación, incertidumbre ciudadana, la gente no se siente escuchada. Y Colombia, por ejemplo, el 85% de los ciudadanos colombianos y colombianas dicen el país va por mal camino. Colombia es el tercer país con mayor desigualdad. El 20% posee casi el 55% de la riqueza total del país. Entonces, claramente tenemos pobreza, desigualdad, no hay inclusión, y todo eso hace un caldo de cultivo para discursos populistas de derecha, discursos tan extremos, discursos donde el candidato Rodolfo Hernández ha llegado a decir que apoyaba a Hitler, después se desdijo y dijo que quiso decir Albert Einstein. ¿Qué quiero decir con todo esto? Que estos discursos polarizadores y polarizantes, estos discursos que cada vez le hacen más ojitos a la ciudadanía, son preocupantes para la democracia y para la institucionalidad. Entonces, en términos categóricos, según datos del Latinobarómetro 2020, dice que la ciudadanía está dispuesta a votar por candidatos o gobernantes que le resuelven sus problemas, pero son de tintes populistas de derecha o tintes autoritarios y la gente los vota. Entonces lo que la gente quiere es que le resuelvan sus problemas, pero que le resuelvan sus problemas no en el corto, en el mediano plazo, sino ya en el cortísimo plazo, que es lo que no está pasando en la región. Lucas, ¿cuál es tu lectura? ¿Coincides o difieres del análisis que hace Ezequiel? Bueno, primero, muchas gracias por la invitación. También comparto la opinión de Ezequiel al pensar que sería un error ver la elección que ocurrió en Colombia sin situarla en un contexto de lo que está pasando a nivel general en Latinoamérica. Lo que hemos visto últimamente, en los últimos ciclos electorales, es que los votantes están apoyando más a candidatos que son antiincumbentes, ¿cierto? Vemos que los gobiernos de la región se han visto altamente debilitados, especialmente por el contexto de la pandemia, de la pobre respuesta gubernamental a la pandemia y los efectos macroeconómicos que la pandemia ha tenido. En Colombia, por ejemplo, el PIB se contrajo en un 7% en 2020 y eso gatilló mucho malestar entre la población. Entonces, al igual como ha ocurrido en otros países, y acá estoy pensando más recientemente en Chile, previamente en Honduras, ¿cierto? También en Costa Rica, que hubo una elección que fue muy en contra de los incumbentes, o de la clase política tradicional, vemos que eso mismo pasó ahora en Colombia. Ahora, parte de la sorpresa que usualmente se define es, bueno, se sabía que Gustavo Petro iba a pasar a la segunda vuelta. Eso estaba bastante claro en todas las encuestas. La pregunta, o la gran incógnita que era, bueno, ¿quién iba a pasar a segunda vuelta con Gustavo Petro? Y durante gran parte de la carrera, Pico Gutiérrez parecía ser ese candidato. Pero, tal como
siguiendo las tendencias en otros países, los colombianos se votaron en el último momento, en los últimos meses de la campaña, apoyar a este candidato relativamente desconocido, Rodolfo Hernández, de 77 años, que también representa ese sentimiento anti-establishment o de outsiders que está predominando actualmente en la región. Ahora, Ezequiel, ¿entre qué opciones tienen que elegir los colombianos? ¿Qué representa Petro? ¿Qué representa Hernández? ¿Cuáles son los dos proyectos en disputa? ¿Hay similitudes o diferencias importantes? La mayor similitud es que ambos representan, y abro comillas, el cambio. Es un cambio, no quieren, el 70% de los colombianos y colombianas desaprueban al gobierno de Duque. Lo que más, la ancla que mayor tuvo Fico Gutiérrez fue ser apoyado por el uribismo. El uribismo significa continuidad en Colombia. Y esa es la continuidad que los colombianos y colombianas no querían en estas elecciones. Ahora, en términos izquierda-derecha o izquierda anti-establishment, como lo mencionaba Lucas, ahí tenemos una diatriba, un clivaje muy bien notorio entre lo que significa Petro y lo que significa, en este caso, Rodolfo Hernández, ¿no? Son aristas completamente diferentes. Sí es verdad que en caso de ganar en segunda vuelta, Petro va a ser la primera vez que la izquierda gobierne en Colombia, pero el caso es bastante llamativo de lo que representa Rodolfo Hernández, ¿no? Un candidato anti-establishment, antipolítica, que recoge mucho el voto bronca de más que nada la juventud colombiana que está totalmente cansada, está totalmente harta, y se pudo evidenciar en el 2019 cuando fueron las manifestaciones sociales, tanto en Colombia, Ecuador como Chile. Yo estoy seguro de que si no hubiese ocurrido la pandemia, esto es futurología y no pasó, pero siento que Piñera y Duque no hubiesen terminado sus mandatos presidenciales. Entonces, hay un gran descontento social que no está siendo canalizado por los partidos políticos porque no saben, no quieren o son muy ineficientes a la hora de canalizar esas demandas ciudadanas que están ahí, que son demandas ciudadanas que tienen que ser resueltas ayer. Lucas, pero ¿cómo podemos entender que Colombia, un país que en los años 90 era un país que básicamente estaba a punto de colapsar, podríamos decir, por el narcotráfico, era un país que básicamente se le consideraba un narcoestado, y luego a través del Plan Colombia, que en su momento fue aplicado, se recuperó parte de la institucionalidad de ese país. Y hoy Colombia es un país de referencia en América Latina por el crecimiento económico que tuvo, por la reducción de la pobreza que tuvo. ¿Cómo entender entonces ese quiebre político que se está dando? ¿Hay de cierta forma algún elemento generacional en esta elección o no? Bueno, puede ser. Creo que usted identifica un proceso bastante interesante en Colombia. Colombia es un país que ha tenido una historia bastante violenta durante el siglo XX, siglo XXI también. Y en Colombia lo que hemos visto es gradualmente un proceso de democratización, independiente del aspecto de la violencia y todos los desafíos que ha enfrentado Colombia. El país ha ido más en un camino hacia la democracia que hacia el autoritarismo, como ha pasado en otros países. Ahora, creo que sí, si bien el caso colombiano es un proceso de democracia, de instituciones que han ido gradualmente siendo más fuertes, lo que sí podemos ver es que la clase política colombiana, los partidos políticos tradicionales de Colombia, o el establishment político, no ha sido capaz de dar respuestas a los problemas urgentes que enfrenta la población de Colombia. Acá específicamente en materia de desigualdad, tal como mencionaba Ezequiel, Colombia es uno de los países más desiguales de América Latina, y eso sí genera un malestar bastante profundo entre la población. Entonces sí, existe el caso del modelo colombiano, un país que, a pesar de la historia de violencia, a pesar de todos los desafíos, ha podido crecer y fortalecer su institucionalidad. Pero aquello no implica o no se traduce automáticamente a que el sistema le esté dando las soluciones que la gente requiere. Y creo que los niveles de corrupción de Colombia, los niveles de desigualdad, la negligencia del gobierno de Duque al responder a la pandemia, la violencia que se vio también en las protestas,
eso todo ha generado un malestar que termina explicando el resultado que vimos en la última elección presidencial. Ezequiel, hablemos un poco de los escenarios para esta segunda vuelta. Algunos consideran que, viendo un poco hacia atrás los resultados que obtuvo Petro en el 2018, que en segunda vuelta sacó aproximadamente 41% de los votos, y en esta ocasión en primera vuelta obtuvo 40%, algunos dicen que ese es el máximo o está muy cercano al máximo de los votos que pueda sacar y que en ese sentido su posibilidad de crecimiento es muy limitado y que lo tendría difícil en todo caso en esta segunda vuelta. Y si se compara con el fenómeno de Hernández, que es básicamente un crecimiento impresionante, pues Hernández tiene cierta posibilidad de poder pasar o de ser el próximo presidente de Colombia. ¿Cómo lo ves en tu experiencia con todas las campañas que has asesorado? No me gusta, sinceramente, hacer futurología porque después quedamos grabados acá y después sale otra cosa. Pero sí es cierto que el que no tiene techo es Rodolfo Hernández, básicamente. Él tiene muchas más posibilidades de crecer que Petro. En ese sentido, Rodolfo Hernández, hay que ver qué coaliciones o qué alianzas busca, quiénes son los sectores que los van a apoyar, que están bastante bien definidos y marcados. Entonces, en ese sentido, sí es cierto que Rodolfo Hernández tiene las mayores posibilidades de crecer en esta segunda vuelta. Ahora también hay un factor que es un factor de aprendizaje en todos los países que hay segunda vuelta, donde hay tanta atomización y tanto candidato. Los candidatos y los políticos y las políticas tienen que entender que los resultados que obtienen en la segunda vuelta no son los resultados reales, no es su apoyo real, ¿ok? Su apoyo es que tienen en primera vuelta. Entonces no tienen que olvidarse a la hora de gobernar que cuando lleguen al gobierno tienen que generar muchos consensos, porque la ciudadanía en una segunda vuelta vota al menos peor o al que menos miedo le da, que es lo que están generando con Petro, ¿no? Es una campaña de miedo de que, bueno, la izquierda va a gobernar Colombia, van a terminar como Venezuela, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, aprendizaje para las regiones, entender que los votos de segunda vuelta no te pertenecen y hay que generar muchos consensos para tener mejores gobiernos, más democráticos y una mejor gobernabilidad. Lucas, ¿tú cómo lo ves? ¿Crees que gran parte del voto de Gutiérrez pueda trasladarse a Hernández y algunas otras opciones de derecha que sacaron votos muy marginales y con eso lograr pues que Hernández gane la elección, o cómo lo ves? Bueno, si uno observa los resultados históricos y también considerando los resultados de esta primera vuelta presidencial, da la impresión que Petro sí tiene un techo. Y en este sentido creo que el momento claramente beneficia a Rodolfo Hernández. Hay dos factores, creo que hoy son varios los factores que favorecen a Hernández. En primer punto, creo que cuando vemos su candidatura y cómo ha surgido últimamente, claramente él como candidato outsider, como populista de centro, ha tenido un auge bastante repentino en la encuesta durante estos últimos 2 meses. Ahora, lo que también beneficia a Hernández es que existe mucho temor a la izquierda en Colombia. Y creo que eso es algo que solamente va claramente a beneficiar a Hernández y va a debilitar la idea o resultado de que Petro termine siendo presidente de Colombia. Y también creo que uno de los aspectos más fascinantes de esta elección tiene que ver cómo esto claramente es un gran desafío para la candidatura de Petro. Petro pensaba que en segunda vuelta se iba a enfrentar a Pico Gutiérrez. Petro pensaba que el clivaje que íbamos a ver ahora en segunda vuelta iba a ser de un candidato anti-establishment contra un candidato que tenía el respaldo de los principales partidos políticos de Colombia. Pero eso no es lo que está pasando ahora. En vez, vemos que hay dos candidatos que se tratan de presentar como anti-establishment, presentándose, ¿cierto?, ante el electorado. Y debido a que Petro sí, al parecer, tiene este techo electoral y que Hernández tiene mucho espacio para crecer, yo creo que si las elecciones fuesen este domingo, el próximo presidente de Colombia sería Hernández y no Petro. Y creo que
las encuestas que estamos viendo, han salido un par de encuestas, le dan una leve ventaja, a Hernández por sobre Petro. Ahora, la carrera va a ser muy estrecha. No creo que estos son solamente 3 semanas de campaña entre la primera y segunda vuelta. Creo que esta va a ser una elección muy estrecha, donde el que sea ganador no va a ganar por una amplia ventaja por sobre su contrincante. Y eso creo que es un punto muy importante al considerar especialmente lo que señaló Ezequiel previamente. Porque la pregunta que tenemos que hacernos ahora es, sí, Colombia se está enfrentando a 2 escenarios y los 2 implican cambios. Pero ¿cómo es que ambos presidentes tentativamente van a gobernar? Ambos tienen minoría, especialmente en el caso de Hernández, en el Congreso de Colombia. Entonces, el futuro de Colombia respecto a la gobernabilidad se ve bastante difícil. Ezequiel, lo que vemos es que al parecer Hernández pudo utilizar de mejor forma las redes sociales. Su cuenta de TikTok al parecer cuenta con muchísimos seguidores. ¿Cómo entender que una persona casi en sus 80 años logra conectar con los jóvenes? ¿Jugó un papel importante las redes sociales en las elecciones de Colombia? Sí, digamos, es el famoso viejito de TikTok, ¿no? Yo siempre lo que discuto con mis colegas y lo que siempre debatimos es lógicamente no se puede obviar las redes sociales. Las estrategias en redes sociales son fundamentales. Ahora, ¿se ganan solamente con las redes sociales? No. O sea, por lo menos hoy en día no se gana solamente con redes sociales. Las redes sociales están dentro de una gran estrategia de comunicación y una estrategia gubernamental y en este caso una estrategia de campaña para conseguir los objetivos, que en este caso es la presidencia colombiana. Ahora sí ha sabido utilizar TikTok para conectar con un segmento de la población y de una forma bastante risueña, una forma bastante jocosa que gusta a los jóvenes. Rodolfo Hernández tiene 77 años, es como un abuelo nuestro, esté utilizando TikTok y lo hace de manera divertida y lo hace enviando un mensaje, a veces bastante polémico, a veces bastante divertido. Entonces, sí ha sabido utilizar, y eso tiene que ver mucho, el mérito tiene que ver con los estrategas digitales y con los estrategas de su campaña. Ahora es saber potenciar al candidato en TikTok y en las redes sociales en general. Entonces, sí ha sido un mérito desde mi humilde punto de vista, donde una persona de 77 años utilizando TikTok y de una manera que no hace ridículo, que también es lo que tienen que entender los políticos, que no hace ridículo, potencia su imagen y manda un mensaje a cierto segmento de la población que lo acepta de manera muy positiva. Bueno, se nos ha terminado el tiempo, pero vamos a ver, esto queda grabado y ustedes no lo quieren hacer, pero los vamos a poner en una situación difícil. ¿Cuál es su proyección? A ver, Lucas, ¿quién crees que gana? Yo creo que gana Rodolfo Hernández en segunda vuelta. ¿Ezequiel? Es difícil, es difícil. Una cosa es lo que quiero y otra cosa es lo que siento que va a pasar, pero estoy de acuerdo con Lucas. Siento que va a ganar Rodolfo Hernández más que nada porque no tiene techo y ese no techo hace que eso... Sí coincido con Lucas que va a ser una elección súper reñida. Entonces, lo que sí hay que remarcar que no es lo mismo hacer campaña que gobernar. Gobernar es bien difícil y es cuando hay que, en serio, empezar a generar muchos consensos para generar una mejor democracia y gobernabilidad, en este caso para Colombia. Sin duda alguna vienen tiempos difíciles para Colombia y para la región, pero muchísimas gracias a ambos por su análisis y vamos a ver si se cumplen sus proyecciones. Así que los estaremos invitando pronto. Y a ustedes en casa, muchas gracias por su atención. Nos vemos la próxima semana.